Bienvenidos a nuestro programa, queridos amigos. El tema que nos va a ocupar hoy tiene que ver con la mujer. Hace poquitas semanas en Roma se realizó un congreso donde las mujeres manifestaron lo que están haciendo. De pronto, una de las oradoras habló del arte de amar a esos jóvenes que vagan por las calles de Roma precisamente buscando que alguien los escuche, les dé afecto, les dé cariño, que alguien los ame. Otra de las disertantes que dejó la carrera militar habló sobre cómo lograr la paz. Esta mujer que dejó la carrera militar, que estaba en el frente, de pronto un día siente la presencia de Dios y se da cuenta que ella como mujer tiene que lograr transmitir la paz. Fueron exposiciones muy lindas, muy dotadas de ese genio femenino de la mujer que tanto destacó el beato Juan Pablo II. Y entonces me puse a pensar, pero ¿y en Argentina? En el Río de la Plata, ¿qué pasó con nuestras mujeres en el comienzo de la historia de Argentina, en el comienzo de la emancipación de América? ¿Qué pasó con nuestras mujeres? Son cosas que a veces nos olvidamos, pero estoy segura que la mujer dio mucho a este suelo. Y para hablar de eso hemos invitado a la doctora Cristina Minutolo de Orsi. Muchas gracias. Bienvenida, Cristina, a nuestro programa. Muchas gracias. Yo sé que tú eres una experta en todo lo que tiene que ver con esta historia argentina, te especializaste en historia inclusive de Manuel Belgrano. Claro, ¿no? En realidad yo me especialicé en historia argentina, Exacto. en un tema muy especial que fue en ese momento la Confederación Argentina, sobre todo en época de Rosas, porque mi tesis de doctorado en la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires versó sobre el sitio de Buenos Aires en un momento muy álgido después de la caída de Rosas. Y entonces, como soy una investigadora, en realidad no soy una historiadora, y estuve así muy acicateada a través de la universidad para realizar los estudios en los archivos, entonces, y además eso me apasionó. Es como si buscaras así todo lo que salía para unir elementos, era muy importante. Y eso me llevó también, en otras oportunidades, a bucear sobre los temas de la vida cotidiana, de la mujer. Entonces aparecen, imagínate, mujeres espectaculares. Contanos un poquito, contanos cómo era la religiosidad de las mujeres del virreinato. Claro, mira, todas las mujeres, digamos que llegaban de España en principio, muy pocas, porque estaba limitado, pero llegaron al Río de la Plata mujeres muy fuertes, mujeres interesantísimas. Algunas llegaron a ser hasta adelantadas, sobre todo en estas zonas tan terribles y tan desiertas de la zona rioplatense, las conflictivas hacia el norte, diríamos hacia Asunción del Paraguay, que fue ciudad madre de fundaciones, y todo en la zona del Alto Perú. Tú sabes que yo publiqué, estando en Bolivia, país que quiero entrañablemente, 5 tomos vinculados con la historia de Tarija, y aparece la mujer en todos los documentos, aparecen las mujeres. E incluso como se puso de moda entre el año 60 al 70 el tema de la mujer que quedaba relegada, y nuestras mujeres en realidad fueron mujeres todas muy fuertes, muy decididas, que acompañaron indudablemente primero al que penetraba en el territorio rioplatense, por ejemplo, refiriéndonos a nuestro territorio, pero digamos, en toda América las mujeres definieron una situación muy particular. Fueron todas mujeres fuertes, decididas, que acompañaron primero al tema de la penetración o conquista y después de la colonización, e incluso yo tengo un trabajo que se llama Las mujeres como ordenadora del espacio americano. Es decir, cuando aparecen las mujeres, sobre todo las mujeres europeas, las que vienen, e incluso las indias, que uno tendría que detenerse muy especialmente
y ver que esta historia de la América nuestra es una historia de mestizaje, en donde el primer elemento fundamental del proceso de poblaciones o de enriquecimiento o de situaciones raciales y de la vida cotidiana lo muestra la mujer india, que no solamente es elemento de trabajo, sino que es un elemento erótico muy particular. Luego vienen las negras, que también tienen un aspecto muy interesante en este proceso de, digamos, de la estructura de una sociedad. Y luego también las mujeres blancas. Dice que cuando las blancas llegan, es decir, la cosa está tan armada que de pronto hay una simbiosis entre las mujeres y hay un compartimiento Sí. en el proceso de la adaptación, Sí. digamos, de la estructura de la sociedad y del acomodamiento de ciertos problemas, lo dan las mujeres. Es decir, incluso yo recuerdo, porque uno tiene que vincular el aspecto, digamos, de lo doméstico y de lo social y de lo antropológico, como quieras llamarle, y de ese mestizaje que explica toda la historia de América en función del problema femenino. Uno también tiene que explicar el proceso religioso que se da a través de las distintas órdenes religiosas, es decir, dominicos, jesuitas, dominicos, franciscanos, mercedarios, hospitalarios de San Juan de Dios, todas las órdenes religiosas en ese aspecto tan interesante que significó la penetración del tema espiritual en América, y que fue recibido muy bien, porque algunas órdenes religiosas como los jesuitas, incluso franciscanos, supieron acomodar situaciones del tema religioso a las prácticas y usos de los pueblos oriundos, y fue magnífico. Es decir, hay gente que te dirá y hablará de la leyenda negra, la leyenda roja. Yo dejo de lado eso porque toda penetración implica, o toda situación bélica implica también derramamientos de sangre, sacrificios, pero allí las mujeres supieron en las distintas esferas, ya sea la india como la negra o la blanca, acomodar situaciones y convertirse en ordenadoras del espacio terrestre, del área que ocupaban, y además del espacio del hogar y del espacio público después. Y hubo hombres insignes, es decir, yo recuerdo sacerdotes como el obispo de San Alberto, que bregaba en el territorio rioplatense por la educación, la emancipación de la mujer a través de la educación. Y luego Belgrano, que tú sabes que yo tengo un afecto especial y una admiración tremenda por ese hombre que fue un verdadero estadista, a veces como se desvanece su figura, tratada por algunos pseudos historiadores o por la gente que hace gruda y tijera, pero que en realidad los que nos ocupamos en investigaciones, que hemos seguido el proceso belgraniano, sobre todo ese Belgrano respetuoso de la mujer y tan mariano, sí, digamos, en lo que significa el sentimiento de lo religioso, que era profundo, sobre todo en el Río de la Plata, y que algunos elementos vienen del Alto Perú y Bolivia, o bien del Paraguay, o bien por el Atlántico. Y recordaba los otros días viajando a San Nicolás, sobre todo con el tema de Nuestra Señora del Rosario, que la Virgen, cuando hace referencia y se dirige a la vidente, que tuve el placer mágico de conocerla en el último viaje que hice a San Nicolás, para visitar a Gladys Mota. Exacto. Y entonces allí la Santísima Virgen tiene una proyección importante cuando ella dice: me tenéis olvidado, yo soy señora de estas tierras. Y yo recuerdo los viajes de Solís y de Caboto, sobre todo de Caboto, que pone su empresa al servicio de Nuestra Señora del Rosario y designa todas las barrancas del Paraná como patrona la Virgen. Entonces, por eso la Virgen hace esa... Estoy hablando de 1500, sí. Imagínate, Ahora, Olga. Cristina, ¿cómo es esa mujer del virreinato en su trato religioso? ¿Cómo evangeliza esa mujer, ya sea que vino de España o ya sea mestiza que se queda acá? Claro, porque acá hay una impronta, Cristina, que a mí siempre me llama la atención. Uno recorre el suelo argentino y en cualquier rincón la Virgen, la presencia de María. Eso no se da por casualidad. No. La presencia de la Virgen no se da por casualidad. Ese es un tema... La tradición de un pueblo. Sí, claro. Y cómo fue inculcada ese amor a la Virgen
por estas mujeres? Mira, hay cantidad de expresiones en el aspecto sociológico, antropológico, yo religioso mismo, pero que estas mujeres fuertes que luchaban al lado del hombre, porque no fueron mujeres, en América no fueron mujeres débiles, eso de la feminidad protegida, de lo que los usos y costumbres y las leyes han traído, de las ideologías y demás, es decir, es un poco tomarlo con pinzas para poder explicar a los oyentes lo que significó la presencia de la mujer en las distintas razas, vuelvo a repetir, en esa mixtura que significó el continente de América que yo acabo de explicar, en la estructura, digamos, de la sociedad aparentemente patriarcal, aparentemente machista, es decir, lo de la feminidad protegida, que la mujer no podía andar sola, que la mujer salía, la mujer guerreaba, la mujer protestaba, incluso en el Río de la Plata, todos los viajeros y cronistas señalan cómo nosotras discutíamos qué valor teníamos, y además yo, mira, en un periódico del año 1812, El Grito del Sur, por ejemplo, descubro un tema que dice la perniciosa situación de las mujeres al hablar. No querían ni que habláramos, éramos brujas para hablar. Porque no nos callábamos. Nos callábamos. Y entonces imagínate que hasta nos llamaron tupamaras, porque estábamos dedicadas digamos, a defender las situaciones que significó este tema de la revolución y de la independencia. Nosotras seguimos con una habilidad increíble desde el hogar, la tertulia, que era famosa, porque me tengo que referir a la famosa tertulia rioplatense. Y el himno, ¿dónde nace? Claro, es decir, todo ese cúmulo de situaciones en que la mujer de pronto, fíjate, cuando expulsan a los jesuitas, que fue es decir, que habría que, en fin, eso me llevaría otro día. Son las mujeres las que protestan, porque los jesuitas fueron en principio defensores de la educación de la mujer y de su digamos, libertad de emancipación a través de la educación. Fueron los primeros. Entonces las mujeres que encontraban en los jesuitas lo novedoso, es decir, el aprender, no solamente a nivel catequesis, sino a nivel de los oficios y de la superación y de las lecturas. Es decir, cuando se produce la expulsión, se arma lo que yo llamo la revolución de las mujeres. ¿Por qué? Porque no querían que los expulsaran, porque para ellos era así la base de su accionar. Ellas aprendían cocina, moldeados, digamos, pinturas, música, con los jesuitas, y además que traían distintos artistas y orfebres, sobre todo en el Río de la Plata, y había una situación interesantísima en el aspecto. Se sintieron como angustiadas y a tal punto que el obispo tuvo que reprenderlas e incluso recurrir a las autoridades y ponerles, digamos, guardias especiales en sus domicilios y no se callaban. No te puedo creer, eso no se sabe. Claro, yo en un trabajo que apareció en una revista del Instituto Juan Manuel de Rosas le llamo La Revolución de las Mujeres y la expulsión de los jesuitas, porque todo el material manejado y todas las actividades de mujeres, ya sean las mujeres de factura indígena o las negras que eran bravísimas en el amor, en el afecto, y las mestizas y las mujeres, digamos, de alto nivel, todas de los distintos niveles, todas provocaron un movimiento extraordinario a raíz de este proceso que te cuento. Claro, y después además eran mujeres que la mayoría de las que llegaban primero de España, como te contaban, sabían leer y escribir. Entonces fundaron hogares muy interesantes y ellas eran las primeras maestras, las primeras digamos, en respetar los preceptos religiosos, que eran muy importantes. Hay todo un mundo de espiritual y hay una práctica, un culto público y privado, que eso es lo que hay que entender de pronto, es decir, de cómo las mujeres defienden la presencia de la divinidad a través de distintas manifestaciones. ¿Tendrá que ver con su ser madre? Claro, porque fíjate que la advocación de la Virgen, como me preguntan, y hay distintas posiciones, es la Virgen en sus 4 acepciones que tú sabes: la virginidad, pureza, es decir, el misterio de la purísima concepción, la anunciación de la Virgen, la asunción de la Virgen en cuerpo y alma al paraíso, y fundamentalmente la coronación de la Virgen con todo su pudor como reina del universo. Y esa Virgen, para nosotros, que es la Madre de Dios por excelencia,
es además la intercesora mediadora y es la generadora. Como la mujer es generadora de vida y ha sufrido los sufrimientos de la Virgen como madre, entonces hay una cosa muy espiritual durante largos años en este territorio, en donde a la Virgen se la ve como madre. E incluso se llega a explicar, algunos investigadores te explican el simbolismo de lo religioso. Y te dicen que como el mestizo, el indio, ve en su madre el pecado original, lo de la mujer, la cosa tremenda, entonces angustia mucho. Y aparece la figura de la Malinche en toda América, y aparece también la figura de la mujer pecadora, y aparece también por un contraste, esa fe, esa religiosidad hacia la Madre de Dios. Es la madre la que protege, la que entiende, la que intercede. Entonces adquiere la imagen de la Virgen un sentido muy especial. Amén, que te quiero contar que de pronto, en una de las advocaciones interesantes que nosotros tenemos que definir, es el misterio de la Purísima Concepción. Fíjate, Olga, que me preguntabas recién por la Revolución y de la Independencia, y te quería comentar que de pronto se jura en Salamanca y en todas las instituciones de España al misterio de la Purísima Concepción, mucho antes que se declarara dogma de fe, que es en 1854. Yo te estoy hablando entre 1790 y 1800, es decir, cuando nuestra gente entraba en el proceso de la Revolución y la Independencia, ves que todos juran el misterio de la Purísima Concepción, al margen de que haya, vuelvo a repetirte, consustanciado en la vida cotidiana ese culto de lo público de la Iglesia y el culto de lo privado y digamos, la necesidad de las imágenes. Entonces nosotros tenemos de pronto imágenes que llegan de España e imágenes que se elaboran por los artesanos, por ejemplo, del Alto Perú, del Perú, e incluso de las misiones. Imágenes que de pronto ese aspecto la Iglesia tiene que definirlo en su política de rectora y digamos, esa magistratura de la Iglesia, que tiene que dar definiciones y que lo hace de pronto a través de los concilios. El concilio de Trento, primero el de Nicea, que establece la situación de que no se prohíbe el uso de las imágenes porque está representando lo divino como real, para explicarlo, ¿no? Es decir, lo que se llama la Biblia Populorum, es decir, que tiene dos aspectos, el de la catequesis por un lado y el del adoctrinamiento por el otro, ¿no? Es decir, la imposición de la fe, ese amor, es decir, por encima de todas las cosas es ese amor que nace y esa renovación de la fe a través de la imagen. Y eso es muy interesante porque es largo de detallar. Entonces, tanto el concilio de Nicea como el concilio de Trento y el concilio de La Plata en América tienen que definir el uso de las imágenes, ya sea imágenes de bulto, como se le llamaba entonces, o esas imágenes que se traían en que había que vestirla. Entonces aparece el enjoyezamiento, yo digo, el poner todas las joyas para definir la excelsitud y la maravilla de lo que era la imagen, la realeza, la potencia, el poder, todo lo que significa adornar el ritual del adorno de la imagen. Hasta tiene que definir la Iglesia después que no pongan cachivaches y que no se la vista a la Virgen con vestidos riquísimos, porque el tema de la ropa y del vestido en América es otro punto, pero largo de contar. Entonces, para que no estuviera profanado, fuera una cosa fanática, se trató de delimitar y definir cómo se debían engalanar a las famosas imágenes que se tenían que vestir. E incluso nosotros tenemos advocaciones que en ese momento estaban de moda, que hablarte, pero también es decir, esos grandes procesos o milagros de la aparición de la Virgen en determinados aspectos en el territorio americano. Y yo te nombraría ahora a la Purísima Concepción, que en Luján se para y las carretas no andan, y ese gran milagro de que la Virgen se quiera quedar, y es uno de los milagros de nuestro territorio. Me estoy refiriendo a la Purísima Concepción cuya advocación es Luján, que hoy es la Virgen de la República y la que ha marcado hitos en todo el proceso de la Revolución y de la Independencia, después de las invasiones inglesas, cuando los gauchos de la legua toman la medida de la Virgen para llevar las cintas celestes y blancas en las solapas, claro. Y además le rinden homenaje French, Beruti, cantidades de militares y héroes o próceres de nuestro proceso de la independencia. Belgrano mismo. Belgrano es uno de los hombres de nuestra historia nacional mariano por excelencia. Si se decía
que como él, digamos, hacía una defensa de la Santísima Virgen, y además escuchaban misa y llevaban los escapularios hechos por la famosa casa de ejercicio, también que dio lugar a aquella famosa santa o beata Don Antonia de la Paz y Figueroa, la mamantula, esa famosa santiagueña que siguió justamente a los jesuitas y que creó acá la famosa casa de ejercicio, que fue famosísima y que está todavía en pie y que cumplió una función espectacular en la calle Independencia, exacto. Entonces todo eso fue recreando una situación y además cómo se vivía en el culto privado. Por ejemplo, había familias, y yo lo veo a través de yo he vivido 5 años en Bolivia, he estado viajando mucho por el norte argentino, que a veces esas casas importantes de gente con determinado nivel o no, pero que siempre se esforzaban por darle a ese oratorio pequeño que estaba en su casa, o magnífico que estaba en la casa, darle la preeminencia que la figura, digamos, venerada y que la figura consagrada y que significaba para ellos la presencia de la divinidad y el reforzamiento, diríamos, de la fe, juntamente con que otra de las manifestaciones que provocaba digamos, las vírgenes de moda, te diría en ese momento, porque te estoy hablando de 1600, sí. La Purísima Concepción por un lado, la Virgen del Carmen por el otro y la Virgen del Rosario por el otro. Virgen del Rosario que para nosotros de pronto aquí es sagradísima e histórica y que está en el convento de Santo Domingo, en la calle ahora, la avenida Belgrano. Allí está la primera, la traída en 1500, que trae el obispo Alonso de Asunción, y la impone cuando los dominicos logran instalarse en Buenos Aires. Sale de la catedral, que era una cosa muy pequeña en ese momento, para irse la Virgen a ser venerada o a ser atendida en la parroquia de Santo Domingo. Y a Liniers, cuando ve la llegada de los ingleses, protestantes, con todo el conflicto, sería largo explicarlo, él le pide, cuando se ve que de pronto determinadas ceremonias como las que se hacían en misa, o cuando estaba expuesto el Santísimo y no se hacía, entonces pide a esa imagen que por favor lo ayude a expulsar digamos al invasor, y que él iba a tratar de colocar a sus pies los trofeos, y así pasa. La Virgen hace los milagros más increíbles, porque yo a veces pienso, ¿cómo pudimos derrotar ese ejército? Y todas las anécdotas de que si eran bonitos o no cuando desfilaron desgraciadamente por las calles de Buenos Aires. Otras me dirán qué barbaridad dice esta mujer, pero realmente te digo, la Virgen ayudó en ese proceso de la tercera y cuarta invasión inglesa. Después viene la quinta en las Malvinas, pero la primera fue cuando Ceballos, y la gente tiene mala memoria y no lee. Por eso traigo a relación cómo las mujeres se escapaban para ver a Ceballos, que era tan buen mozo, a la noche vestidas de hombre. Y yo a veces le digo a mis alumnos, otras que las tapadas del Alto Perú o del Perú. Las mujeres eran valientísimas y rezadoras. Muy rezadoras. Fíjate que uno de los elementos importantes que quiero marcar es la importancia que tuvo el Rosario y la advocación a Nuestra Señora del Rosario, que se llamó, la que está colocada, como hablaba recién, en la parroquia de Santo Domingo, es la primera, la taumaturga, la histórica, la que resolvió el problema, por eso se llama de la Reconquista y Defensa, y que después fue coronada, y en momentos, en la época de Irigoyen, se le tributó un homenaje muy importante. Irigoyen hasta penetró en la iglesia para rendir homenaje a la Santísima Virgen del Rosario de la Reconquista de Buenos Aires, Defensa y Reconquista de Buenos Aires, que así se llama. Y la Virgen del Rosario, además, en todo el sector del litoral, desde el Alto Perú, hoy Bolivia, y bajando, todas las ciudades importantes que tienen el nombre de la Santísima Virgen, demuestran cómo fue evangelizadora, mediadora, colonizadora, y cómo Entre Ríos, por ejemplo, que la ama la Virgen del Rosario, la misma ciudad del Rosario, San Nicolás con la Virgen del Rosario. Es decir, que todo esas devociones que se traducían después en el uso del rosario, porque Belgrano impone
el rezo del rosario, que todas las familias rezaban el rosario. Y además había la costumbre que hoy a veces se ha perdido, no todo. Por ejemplo, cuando las familias se sentaban a realizar su comida importante, que era a las 2 de la tarde, porque los horarios están cambiados ahora, pero a las 2 de la tarde era la comida rigorosa a nivel familiar. Entonces, cuando se comenzaba a comer, se agradecía y se pedía la bendición de Dios a lo que se estaba comiendo. Y cuando se terminaba la comida, que era una parafernalia, pues, en platos y situaciones que tendría que... también es una cosa interesantísima, porque además tenía que ver mucho la Virgen en las comidas artesanales y en lo que hacían las panaderas, que se convertían en verdaderas artistas, y las monjitas, por ejemplo, de la de Constanzó, que eran famosos por los pastelitos de hojaldre, en las festividades de la Virgen, las rosquillas, las tortitas de morón, las roscas de Quilmes. Es decir, había todo un aditamento en el tema de las comidas y el agradecimiento cuando se terminaba de comer. Y además el rosario, que significaba un instrumento, digamos, de fe, de resolución de fe y de amor. Y la familia estaba consustanciada. Además, no olvidemos que en las parroquias había los sectores laicos que estaban conformados por las cofradías, las archicofradías, las fraternidades, que hacían de las delicias en las procesiones. Y además, interesante cómo se festejaban la Semana Santa, con las estaciones complementarias de la Semana Santa, y cómo las procesiones se tiraban todo encima. Yo me recuerdo que un cronista dice, los modistos y los sastres estaban a la orden del día, porque la Semana Santa justamente, sobre todo el Jueves Santo, que era el momento más importante de las festividades de la semana, era un desfile de trajes lujosos o de menos o de más lujosos. Además, las misas, que si uno se contempla a través de los detalles, las misas eran importantes porque además había un vestido para ir a misa, había colores para la misa, había atuendos para la misa, y realmente te digo, sería largo porque me faltarían cosas por contarte. Cristina, bueno, queridos amigos, como verán, Cristina es un libro abierto. Pero ¿qué nos queda de esto? Que la mujer tuvo muchísima importancia en la evangelización de América. No en vano, Juan Pablo II la rescata ese genio femenino de la mujer, que como madre irradia su amor, hace que los hijos aprendan a querer a la Virgen. A veces nos quejamos y decimos que todo está cambiado, que el mal pareciera que invadiera todos los lugares. El mal es ausencia de bien, y el mal se apaga si hacemos crecer el bien. ¿Cómo hacer crecer el bien? Como hacían esas mujeres, rezando el rosario, rezando en familia, postrándonos ante nuestra Madre Celestial y entregando el destino de este país a lo que Dios manda. Quizás a mí, a usted, nos falte pensar un poquito que tenemos que rezar mucho más. Nos vemos en la próxima semana. Gracias por acompañarnos. Viendo deseos o empezar a cumplirlos. Con Quiniela Plus podés ganar más de $500,000 por solo 3 pesos.